¿Qué habría pasado si el mundo hispanoamericano no se hubiera fragmentado tras la independencia? ¿Y si México, en lugar de caer en décadas de caos, guerras civiles y pérdidas territoriales, se hubiera convertido en una gran potencia continental? La historia que conocemos nos dice que la independencia de México fue solo el comienzo de un largo periodo de inestabilidad. Nos hablan de gobiernos efímeros, golpes de Estado, bancarrota constante y un país incapaz de defender su propio territorio. Nos enseñan que ese destino era inevitable, casi natural, pero la historia rara vez es inevitable. En 1821, tras 11 años de guerra, nació el primer imperio mexicano. Un estado inmenso que abarcaba desde California hasta Centroamérica. Un territorio con recursos extraordinarios, rutas comerciales estratégicas y una identidad cultural profundamente arraigada en la religión, la lengua y la tradición. Al frente de ese imperio se encontraba Agustín de Iturbide. En nuestra línea temporal, su reinado fue breve y terminó en fracaso. En 1823, el imperio colapsó, Iturbide abdicó y México entró en una espiral de inestabilidad que marcaría su destino durante generaciones. A partir de ahí llegaron la fragmentación política, las intervenciones extranjeras y la pérdida de la mitad del territorio frente a Estados Unidos. Pero hoy vamos a cambiar un solo punto de inflexión. ¿Qué habría pasado si el primer imperio mexicano no hubiera caído? ¿Qué habría pasado si Iturbide hubiera logrado consolidar su poder, unir a liberales y conservadores, mantener a Centroamérica dentro del imperio y construir un estado fuerte desde el inicio? Porque si eso hubiera ocurrido, no solo México habría cambiado. Toda América del Norte habría tomado un rumbo completamente distinto. Y esta es la historia de ese mundo alternativo. La independencia de México no fue un estallido repentino, sino un proceso largo, violento y profundamente desigual. Comenzó en 1810 con el Grito de Dolores, cuando Miguel Hidalgo llamó a levantarse contra el dominio español. A su causa se sumaron campesinos, indígenas, mestizos y criollos empobrecidos, impulsados por siglos de desigualdad, abusos fiscales y exclusión política. Más tarde, José María Morelos intentó dar forma institucional al movimiento, pero también fue capturado y ejecutado. Para 1815, la insurgencia parecía derrotada. Durante varios años, la lucha quedó reducida a guerrillas aisladas, sin capacidad real de derribar al régimen colonial. Sin embargo, el sistema español comenzó a desmoronarse desde dentro. En 1820, la revolución liberal en España debilitó a la monarquía y sembró el miedo entre las élites de Nueva España. Los criollos comprendieron que, si no actuaban, perderían tanto su vínculo con la corona como sus privilegios tradicionales. Fue en ese contexto cuando Agustín de Iturbide cambió el rumbo de la historia. Hasta entonces, Iturbide había sido un militar realista eficaz. Conocía el territorio, el ejército y las debilidades de ambos bandos. Entendió que la independencia era inevitable, pero también que una ruptura total conduciría al caos. En lugar de una revolución radical, propuso una transición controlada. Así nació el Plan de Iguala. Las tres garantías del plan, independencia, religión católica y unión, no eran simples consignas. Eran un proyecto político calculado para atraer a insurgentes cansados de la guerra, a realistas temerosos del liberalismo español y a la Iglesia preocupada por perder su influencia. Gracias a ese equilibrio, la independencia se logró sin destruir el aparato administrativo, militar y eclesiástico. En 1821, México nació como una nación soberana con una ventaja crucial frente a otras nuevas repúblicas latinoamericanas: continuidad institucional. En esta línea temporal, Iturbide comprende que el verdadero peligro no es la oposición ideológica, sino la fragmentación. Por ello, una vez proclamado emperador, evita los errores que en nuestra historia precipitaron su caída. No gobierna solo con decretos, gobierna negociando. Cuando surgen conspiraciones republicanas en 1822, Iturbide no responde con autoritarismo ciego. En lugar de disolver el Congreso y aislarse, convoca a las principales figuras políticas del momento, tanto liberales moderados como conservadores. Les ofrece un nuevo pacto. Una monarquía constitucional mexicana, inspirada en modelos europeos, pero adaptada a la realidad del país. El emperador conserva atribuciones clave: política exterior, defensa, arbitraje. Pero el Congreso mantiene funciones legislativas reales. Se establece un sistema bicameral y se garantiza la igualdad legal entre los ciudadanos, tal como prometía el Plan de Iguala. Este equilibrio reduce el miedo, desactiva pronunciamientos tempranos y otorga legitimidad al régimen. Uno de los mayores aciertos de Iturbide ocurre en el ámbito militar. La historia de Hispanoamérica está marcada por ejércitos que derrocan gobiernos. Consciente de ello, el emperador decide integrar a los militares ambiciosos en lugar de enfrentarlos. Figuras como Santa Anna reciben cargos, honores y participación directa en el proyecto imperial.
El ejército deja de ser un actor independiente y se convierte en una institución leal al Estado. Las victorias contra los últimos bastiones españoles refuerzan la moral nacional y consolidan la imagen del imperio como un poder real, no provisional. Paralelamente, Iturbide resuelve uno de los problemas estructurales más graves, la economía. México heredó una deuda enorme, una minería paralizada y un comercio desorganizado. Sin recursos, ningún proyecto político podía sobrevivir. La solución llega mediante una alianza estratégica con la Iglesia. A cambio de garantizar los privilegios eclesiásticos y proteger la religión católica como eje del Estado, el clero concede préstamos sustanciales al gobierno. Este capital se invierte en reactivar las minas de plata de Zacatecas y Guanajuato, modernizar caminos, fortalecer puertos y profesionalizar al ejército. En pocos años, la economía comienza a estabilizarse. La plata vuelve a fluir hacia los mercados internacionales. El Estado paga deudas, financia infraestructura y sostiene un aparato administrativo funcional. El imperio deja de sobrevivir y empieza a crecer. Centroamérica representa otro punto crítico. Históricamente, la región se separó de México y cayó en décadas de guerras civiles. En esta línea temporal, Iturbide opta por una estrategia distinta. No impone el control por la fuerza. Ofrece autonomía negociada. Se crean órganos de representación regional, se respetan impuestos locales y se garantiza la protección de la Iglesia. Los obispos actúan como mediadores y las élites centroamericanas, temerosas del desorden republicano, aceptan permanecer dentro del imperio. La región se integra sin grandes conflictos, evitando la fragmentación. En el ámbito internacional, el imperio mexicano actúa con pragmatismo. Busca reconocimiento diplomático, firma tratados comerciales y se abre selectivamente al capital europeo. Gran Bretaña y Francia, atraídas por la plata mexicana y la estabilidad política, reconocen al imperio. España, debilitada, termina aceptando la independencia. México deja de ser una excolonia rebelde y se convierte en un actor legítimo del sistema internacional. A nivel ideológico, el imperio construye una identidad cohesionadora. La alianza entre el trono y la Iglesia no es solo política, sino cultural. Escuelas, misiones, hospitales y obras de caridad refuerzan el apoyo popular. El catolicismo se convierte en un elemento unificador que trasciende regiones, clases y etnias. Mientras tanto, el norte deja de ser una periferia abandonada. El imperio impulsa una colonización planificada en Texas, California y Nuevo México. Se fomenta la llegada de colonos católicos y se limita la inmigración descontrolada anglosajona. Estas regiones se desarrollan, se pueblan y permanecen leales. Cuando Estados Unidos intenta expandirse hacia el sur, se encuentra con un México fuerte, poblado, organizado y respaldado diplomáticamente por Europa. No hay un vecino débil al que arrebatar territorios con facilidad. Década tras década, el imperio mexicano madura. No es un estado perfecto ni libre de tensiones, pero es estable. Tiene recursos, instituciones y una identidad clara. Y esa estabilidad altera por completo el equilibrio de poder en América del Norte. Al final, la historia del primer imperio mexicano no tenía por qué ser una tragedia. No estaba condenado al fracaso ni era, como muchas veces se nos ha enseñado, un experimento ingenuo destinado a colapsar. Su caída no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones concretas, divisiones internas y oportunidades perdidas. En este escenario alternativo, bastó cambiar algunos momentos clave para alterar por completo el rumbo de un continente. Un liderazgo más paciente, un equilibrio real entre poder y representación, una economía estabilizada desde el inicio, y sobre todo un proyecto nacional capaz de unir en lugar de fragmentar. De haberse consolidado, el imperio mexicano habría nacido con algo que casi ninguna nación americana tuvo tras la independencia: estabilidad temprana. Sin décadas de guerras civiles, sin presidentes efímeros, sin constantes intervenciones extranjeras. Un Estado fuerte desde su origen habría cambiado la relación de fuerzas en América del Norte. Estados Unidos no se habría expandido sin oposición hacia el sur. Centroamérica no se habría desintegrado en pequeños estados débiles. Y México no habría perdido la mitad de su territorio ni su lugar potencial como gran potencia continental. La historia nos demuestra que el destino no está escrito de antemano. A menudo depende de decisiones tomadas en momentos de crisis, de líderes que eligen negociar en lugar de imponer y de sociedades capaces de sostener un proyecto común. Este ejercicio no busca idealizar el pasado ni convertir a Iturbide en una figura perfecta, ningún imperio lo es. Pero sí nos invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental. ¿Qué habría pasado si América Latina hubiera nacido unida y estable en lugar de fragmentada y enfrentada? Porque entender lo que pudo haber sido nos ayuda a comprender mejor por qué el mundo es como es hoy. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que este mundo alternativo habría sido mejor que el nuestro?
¿Habría logrado México convertirse en una potencia duradera? ¿O el conflicto habría sido simplemente inevitable más adelante? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si este tipo de historia alternativa te resulta interesante, dale like al video para que llegue a más personas. Suscríbete al canal si quieres más ucronías, análisis profundos y relatos históricos que no suelen contarse. Y si quieres apoyar este contenido y acceder a mapas, material exclusivo y nuevos proyectos, considera apoyar el canal. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando este tipo de videos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.